El poder no se otorga, se toma. Esta verdad fundamental, escrita hace 500 años por un funcionario florentino desilusionado, permanece tan vigente hoy como cuando la tinta secaba sobre el manuscrito de El Príncipe. Nicolás Maquiavelo entendió algo que la sociedad contemporánea trabaja incansablemente para ocultar. Las reglas morales que gobiernan la vida cotidiana no aplican en el territorio del poder real. La bondad, la honestidad, la integridad, todos estos valores que se enseñan a los niños y se predican desde los púlpitos son herramientas de control para mantener a las masas dóciles, mientras aquellos que verdaderamente comprenden el juego operan bajo un código completamente diferente. Maquiavelo no inventó la hipocresía del poder. Simplemente tuvo la audacia de documentarla, de arrancar la máscara y mostrar el rostro verdadero de quienes gobiernan. Y por esa transgresión, su nombre se convirtió en sinónimo de maldad. No porque sus observaciones fueran falsas, sino precisamente porque eran demasiado ciertas. La genialidad de Maquiavelo no residía en su capacidad para imaginar nuevas formas de manipulación, sino en su voluntad de observar sin el filtro de la moralidad convencional. Mientras otros filósofos políticos escribían sobre cómo deberían comportarse los gobernantes en un mundo ideal, él escribió sobre cómo se comportan realmente en el mundo que existe. Esta distinción es crucial. La brecha entre el discurso público y la práctica privada del poder es el territorio donde se libran las verdaderas batallas por el control. Los líderes modernos han aprendido a dominar este espacio liminal con una sofisticación que habría impresionado al mismo Florentino. Hablan el lenguaje de los derechos humanos mientras bombardean hospitales. Celebran la democracia mientras manipulan algoritmos para controlar qué información llega a las masas. Predican la meritocracia mientras consolidan dinastías de riqueza que hacen ver a las monarquías medievales como modelos de movilidad social. El primer principio maquiavélico que ha sido perfeccionado en el siglo XXI es el control de la narrativa. Maquiavelo aconsejaba al príncipe parecer virtuoso sin necesariamente serlo. La apariencia de virtud, argumentaba, es más útil que la virtud misma, porque esta última te limita mientras que la primera te da todas las ventajas de la reputación moral sin ninguna de las restricciones. En la era digital, este principio ha evolucionado hasta convertirse en una ciencia exacta. Las corporaciones invierten millones en campañas de responsabilidad social, mientras sus cadenas de suministro explotan trabajo infantil en países donde las cámaras no llegan. Los políticos cultivan cuidadosamente su imagen en redes sociales, cada foto calculada, cada declaración focus grouped hasta la muerte, mientras las decisiones reales se toman en reuniones privadas donde los donantes escriben la legislación que luego será presentada como servicio público. La maquinaria de relaciones públicas moderna es el descendiente directo de la comprensión maquiavélica de que la percepción importa más que la realidad. Cuando un escándalo amenaza con exponer la verdadera naturaleza del poder, no se niega directamente. Se gestiona. Se contrata a expertos en crisis que entienden que la memoria pública es corta y maleable. Se lanza una campaña de distracción. Se sacrifica a un chivo expiatorio de nivel medio, mientras los verdaderos arquitectos de la corrupción permanecen intocados. Se espera el tiempo necesario y luego se vuelve como si nada hubiera pasado, porque efectivamente, en la conciencia colectiva fragmentada por la sobrecarga informativa, nada pasó. El escándalo de hoy es enterrado por la indignación de mañana, y la rueda continúa girando. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. Pero añadió una advertencia crucial: nunca debes ser odiado. El gobernante inteligente cultiva el miedo suficiente para asegurar obediencia, pero no tanto como para inspirar rebelión. Esta calibración delicada requiere una comprensión sofisticada de la psicología de masas. En el contexto moderno, esto se traduce en sistemas de control que son lo suficientemente opresivos para mantener el orden, pero lo suficientemente invisibles para no generar resistencia organizada. La vigilancia masiva opera en las sombras, recolectando datos sobre cada transacción, cada búsqueda, cada comunicación. Pero la mayoría de las personas nunca sienten directamente el peso de este panóptico digital.
El control se ejerce a través de la amenaza implícita más que de la fuerza explícita. Sabes que estás siendo observado y ese conocimiento modifica tu comportamiento sin necesidad de intervención directa. Las corporaciones tecnológicas que dominan el paisaje del siglo XXI han perfeccionado esta forma de poder maquiavélico. No te obligan a usar sus plataformas con amenazas de violencia. Simplemente hacen que la alternativa sea la irrelevancia social. Si no estás en las redes sociales, no existes en el espacio público moderno. Si no tienes un smartphone, estás efectivamente excluido de la infraestructura básica de la vida contemporánea. Este es poder ejercido a través de la arquitectura de la necesidad más que de la coerción directa, y es por eso mismo más efectivo y más difícil de resistir. Maquiavelo entendía que el mejor control es aquel que las personas eligen voluntariamente, creyendo que actúan en su propio interés. La manipulación del miedo es otro legado maquiavélico que ha florecido en la modernidad. El príncipe debía mantener a su pueblo lo suficientemente asustado de amenazas externas para que no cuestionara la concentración de poder en sus manos. Los gobiernos contemporáneos han industrializado esta táctica. El terror, ese enemigo omnipresente pero nebuloso, justifica la erosión de libertades civiles que generaciones anteriores consideraban inviolables. Las crisis perpetuas, económicas, sanitarias, ambientales, se presentan con una urgencia que demanda acción inmediata, cortocircuitando el debate democrático. Y cuando el miedo a lo externo no es suficiente, se cultiva el miedo interno, la guerra cultural que mantiene a las poblaciones divididas y luchando entre sí mientras las estructuras reales de poder permanecen intactas y fortalecidas. Maquiavelo aconsejaba al príncipe a parecer religioso sin necesariamente serlo, reconociendo el poder de la religión como herramienta de control social. En la era secular, la religión ha sido parcialmente reemplazada por otras formas de ortodoxia que cumplen la misma función. La corrección política, la ciencia cuando se invoca como autoridad incuestionable más que como método de investigación, las ideologías identitarias, todas estas son las nuevas religiones que demandan conformidad y castigan la herejía con el ostracismo social. El líder maquiavélico moderno aprende a hablar todos estos lenguajes, a performar la devoción apropiada a cada ortodoxia sin comprometerse verdaderamente con ninguna. Flexibilidad ideológica es otro nombre para falta de principios, pero en el terreno del poder, los principios son cadenas que limitan el movimiento. La capacidad de cambiar de posición sin consecuencias es un arte que los operadores de poder modernos han perfeccionado. Un político puede oponerse ferozmente a una política cuando está en la oposición y luego implementarla o expandirla una vez en el poder. Y la maquinaria mediática que controla la memoria colectiva se asegurará de que nadie recuerde la contradicción. O si la recuerdan, se presenta como evolución, como maduración del pensamiento, como respuesta pragmática a circunstancias cambiantes. Maquiavelo hubiera admirado esta habilidad para reescribir la historia en tiempo real, para hacer que el pasado se conforme a las necesidades del presente. El control de las instituciones es otra lección maquiavélica que resuena poderosamente en el presente. Maquiavelo observó que el príncipe inteligente no destruye las instituciones existentes, sino que las captura y las usa para sus propios fines, manteniendo sus formas mientras vacía su sustancia. Esta táctica ha sido elevada a forma de arte en las democracias contemporáneas. Las instituciones que supuestamente deben servir como controles y balances contra el abuso de poder, los tribunales, la prensa, las agencias reguladoras, son sistemáticamente infiltradas por personas leales al poder que se supone deben vigilar. El proceso es gradual, casi imperceptible, pero efectivo. Las formas de la democracia permanecen, las elecciones se realizan, los debates se televisan, las leyes se escriben, pero el contenido real del poder se ha trasladado a otros espacios donde opera sin restricciones significativas. La estrategia de dividir para conquistar, antigua como la civilización misma, ha encontrado nuevas expresiones en la era digital. Maquiavelo aconsejaba fomentar divisiones entre potenciales enemigos para prevenir que se unieran contra el príncipe. Las élites modernas aplican este principio con precisión quirúrgica.
La clase trabajadora está dividida por raza, religión, nacionalidad, identidad. Cualquier línea de fractura que pueda ser explotada para prevenir la solidaridad basada en intereses económicos comunes. Los algoritmos de las redes sociales amplifican las diferencias y minimizan los puntos en común, creando cámaras de eco donde cada grupo está convencido de que su mayor enemigo es otro segmento de los desempoderados en lugar de aquellos que controlan el sistema entero. Maquiavelo escribió sobre la importancia de la crueldad bien usada, actos de violencia concentrada que establecen el poder de forma decisiva para evitar la necesidad de violencia constante. En el contexto corporativo moderno, esto se traduce en despidos masivos calculados, no porque sean económicamente necesarios, sino porque envían un mensaje de que nadie es indispensable, manteniendo a toda la fuerza laboral en un estado de inseguridad perpetua que elimina la posibilidad de negociación colectiva efectiva. En el contexto político, se traduce en el castigo ejemplar de whistleblowers, figuras como Chelsea Manning o Edward Snowden, cuyas revelaciones exponen la brecha entre la narrativa pública y la realidad operativa del poder. Su persecución sirve como advertencia para cualquiera que considere seguir su ejemplo. No es necesario castigar a todos los disidentes potenciales. Solo es necesario destruir públicamente a algunos para que el mensaje sea recibido por todos los demás. La gestión de las expectativas es un aspecto del maquiavelismo moderno que merece atención especial. Maquiavelo aconsejaba prometer generosamente, pero cumplir solo lo mínimo necesario. Las campañas electorales contemporáneas son ejercicios perfectos en este arte. Los candidatos prometen transformación radical, justicia, cambio, prosperidad, y los votantes, desesperados por creer que el sistema puede funcionar para ellos, suspenden su escepticismo y votan esperanzados. Una vez en el poder, las promesas se olvidan o se diluyen hasta la irrelevancia. Pero para entonces el ciclo electoral ha pasado y la memoria colectiva ha sido saturada con nuevas promesas. El sistema garantiza que las expectativas nunca se cumplan, pero tampoco que el desencanto sea lo suficientemente profundo como para provocar una ruptura completa. La cooptación es más efectiva que la represión directa, y esto es algo que Maquiavelo comprendió intuitivamente. En lugar de aplastar a los movimientos de oposición, el poder moderno los absorbe, les ofrece representación simbólica sin poder real, transforma sus demandas radicales en reformas cosméticas que no amenazan las estructuras fundamentales. Los movimientos sociales son celebrados una vez que han sido domesticados, sus líderes más radicales marginados, mientras los más moderados son invitados a la mesa, donde aprenden rápidamente que el precio de acceso es el compromiso, hasta que lo que comenzó como resistencia termina siendo otro mecanismo de legitimación del status quo. Maquiavelo entendía que el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la necesidad lo demanda. Esta flexibilidad moral, esta capacidad de transgredir las normas cuando las circunstancias lo requieren sin el impedimento de la culpa o el remordimiento, es quizás la característica más definitoria del poder real. Los líderes que internalizan genuinamente los valores morales que profesan están en desventaja frente a aquellos que ven esos valores simplemente como herramientas retóricas. En negociaciones internacionales, en fusiones corporativas, en cualquier arena donde se disputa el poder real, la parte que está dispuesta a hacer lo que la otra considera impensable tiene una ventaja estructural. Esta ventaja se mantiene solo mientras la disposición a transgredir permanece oculta. Aquí es donde la sofisticación moderna supera al maquiavelismo crudo. No basta con estar dispuesto a hacer lo necesario. Debes hacerlo de una manera que mantenga tu reputación intacta. Esto requiere capas de negación plausible, estructuras organizacionales que difuminan la responsabilidad, la externalización de las partes más sucias del trabajo a contratistas o subsidiarias que pueden ser sacrificados si son expuestos. La corrupción corporativa moderna no es practicada por criminales evidentes, sino por profesionales educados en las mejores universidades, que usan el lenguaje de la ética mientras diseñan esquemas de evasión fiscal que privan a sociedades enteras de recursos necesarios para funcionar.
Maquiavelo advirtió contra la indecisión, argumentando que es mejor tomar una mala decisión que no tomar ninguna. El poder respeta la acción, incluso cuando falla. La vacilación es interpretada como debilidad y invita al desafío. Los líderes modernos que entienden esto actúan con convicción aparente, incluso cuando no tienen certeza real. Proyectan confianza como estrategia, sabiendo que la percepción de competencia a menudo importa más que la competencia misma. En la política, en los negocios, en cualquier jerarquía social, la persona que duda visiblemente es pasada por alto en favor de quien, justificadamente o no, parece saber lo que está haciendo. El uso estratégico de la generosidad es otra lección maquiavélica aplicada con maestría en el presente. El príncipe debía ser generoso con los recursos de otros, pero tacaño con los propios. Los filántropos multimillonarios contemporáneos encarnan esta sabiduría perfectamente. Donan fracciones minúsculas de fortunas acumuladas a través de prácticas que empobrecieron a millones y reciben alabanzas desproporcionadas por su generosidad. Sus fundaciones les dan influencia sobre políticas públicas sin ninguna rendición de cuentas democrática. Pueden moldear sistemas educativos, políticas de salud, agendas de investigación, todo mientras disfrutan de deducciones fiscales y relaciones públicas positivas. Es el truco perfecto: usar el dinero que deberías haber pagado en impuestos para comprar poder e influencia directos mientras eres celebrado como benefactor de la humanidad. Maquiavelo observó que las personas son más propensas a perdonar el asesinato de su padre que la confiscación de su herencia. Esta comprensión de que los intereses materiales importan más que los lazos afectivos o las abstracciones morales es fundamental para entender el comportamiento político real. Los votantes tolerarán niveles extraordinarios de corrupción, incompetencia e incluso crueldad si sienten que sus intereses económicos están siendo protegidos. Esto explica la persistencia de políticos obviamente corruptos que mantienen apoyo popular simplemente asegurando los intereses materiales de su base, aunque sea a expensas del resto de la sociedad. El príncipe moderno debe navegar un paisaje mediático que habría asombrado a Maquiavelo, pero que opera según principios que él reconocería inmediatamente. La capacidad de controlar qué historias reciben atención y cuáles son ignoradas, qué escándalos se convierten en crisis y cuáles desaparecen silenciosamente, es una forma de poder que eclipsa muchas de las herramientas tradicionales de control estatal. Los propietarios de medios de comunicación ejercen influencia que rivaliza con la de gobiernos electos, y lo hacen sin ninguna de las restricciones formales que supuestamente limitan el poder gubernamental. Pueden hacer o deshacer carreras políticas. Pueden moldear la opinión pública sobre guerras. Pueden determinar qué problemas sociales reciben atención y cuáles son tratados como inexistentes. Maquiavelo aconsejaba estudiar la historia para entender los patrones recurrentes del comportamiento humano. Los estrategas del poder modernos aplican esta lección rigurosamente, no para evitar los errores del pasado, sino para aprender qué técnicas de control han funcionado consistentemente a través de los siglos. El pan y circo que mantenía pacificada a la plebe romana tiene su equivalente directo en la industria del entretenimiento contemporánea, que produce un flujo interminable de distracción diseñado para consumir tiempo y atención que de otra manera podría dirigirse hacia la organización política. El deporte profesional, la cultura de celebridades, los reality shows, todo esto cumple la misma función que los juegos de gladiadores: canalizar las pasiones colectivas hacia espectáculos controlados que no amenazan las estructuras de poder. La profesionalización de la manipulación es quizás el desarrollo más maquiavélico de la era moderna. Existen firmas consultoras especializadas en diseñar campañas de desinformación, en manipular elecciones extranjeras, en destruir reputaciones de individuos o movimientos que amenazan los intereses de sus clientes. Estas operaciones se realizan con la bendición legal, pagándose impuestos sobre las ganancias generadas por socavar la democracia. El cinismo de esto habría deleitado a Maquiavelo. El sistema es tan completamente capturado que incluso las herramientas para destruirlo operan dentro de sus estructuras legales y económicas. Maquiavelo escribió que el fin justifica los medios.
aunque esta frase específica es más bien una simplificación de su pensamiento complejo. Lo que realmente argumentaba es que los medios deben ser juzgados por sus resultados más que por su conformidad con principios abstractos. Esta lógica consecuencialista es la ética operativa del poder real, aunque públicamente todos afirman adherir a principios deontológicos. La tortura es renombrada como técnicas de interrogación mejoradas. La guerra de agresión se presenta como intervención humanitaria. La explotación económica se llama desarrollo. El lenguaje se contorsiona para hacer que los actos parezcan conformes a principios que en realidad violan completamente. El control de las alternativas es una forma sutil pero efectiva de dominación que Maquiavelo apreciaría. En una democracia bipartidista, donde ambos partidos están financiados por los mismos intereses corporativos, la ilusión de elección enmascara la ausencia de alternativas reales. Puedes votar por el candidato A o el candidato B, pero las políticas fundamentales que benefician a las élites económicas permanecerán inalteradas sin importar el resultado electoral. Esta es una forma de control más sofisticada que la dictadura abierta, porque mantiene la apariencia de libertad mientras elimina su sustancia. Maquiavelo comprendía que la fortuna favorece a los audaces, pero también advirtió que la audacia debe ser calibrada a las circunstancias. El momento lo es todo en el ejercicio del poder. Los golpes corporativos, las adquisiciones hostiles, se ejecutan con un timing perfecto que maximiza la sorpresa y minimiza la posibilidad de resistencia organizada. Los cambios políticos que erosionan derechos se implementan durante crisis, cuando la atención pública está distraída. La estrategia moderna del shock, documentada por Naomi Klein, es esencialmente una aplicación maquiavélica del principio de aprovechar el caos para implementar cambios que serían imposibles en tiempos normales. La lealtad es una mercancía en el mercado del poder, y Maquiavelo entendió esto con claridad brutal. Los aliados son útiles mientras sirven a tus intereses y deben ser descartados sin sentimentalismo cuando dejan de hacerlo. Las coaliciones políticas modernas ejemplifican esta lógica. Los partidos forman alianzas temporales basadas en cálculos de conveniencia que pueden disolverse instantáneamente cuando cambian las circunstancias. La traición no es una violación moral, sino una maniobra táctica, y aquellos que se sorprenden cuando son traicionados simplemente demuestran que no comprendían la naturaleza del juego que estaban jugando. Maquiavelo advirtió que el príncipe no debe depender de tropas mercenarias porque su lealtad es siempre sospechosa. En el contexto corporativo, esto se traduce en el peligro de depender demasiado de consultores externos o contratistas que no tienen inversión real en el éxito a largo plazo de la organización. En el contexto político, se manifiesta en el problema de los políticos que están tan capturados por sus donantes que no pueden actuar independientemente cuando es necesario. El poder real requiere una base de apoyo cuya lealtad esté asegurada por algo más profundo que el simple intercambio económico. La imagen del león y el zorro que Maquiavelo usó para ilustrar las cualidades necesarias del príncipe permanece relevante. El león representa la fuerza, la capacidad de intimidar y dominar. El zorro representa la astucia, la capacidad de engañar y manipular. El líder efectivo debe saber cuándo actuar como león y cuándo como zorro. La fuerza bruta sin astucia es vulnerable a la manipulación. La astucia sin respaldo de fuerza es impotente frente a la resistencia determinada. Los jugadores de poder modernos que dominan este equilibrio son aquellos que ascienden a las posiciones más altas y permanecen allí. Y así llegamos al espejo que Maquiavelo colocó hace 500 años y que sigue reflejando verdades que preferimos no ver. Cada táctica descrita, cada principio explorado, cada estrategia diseccionada, no son abstracciones históricas. Están operando ahora mismo, en las instituciones que dicen servirte, en los mercados que dicen ser libres, en las democracias que dicen ser del pueblo. La pregunta no es si estas tácticas funcionan. La evidencia de su efectividad está en cada estructura de poder que te rodea. La pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Lo usarás para ascender en jerarquías que explotan a millones?
¿Lo usarás para protegerte de manipulaciones que de otra manera no verías? ¿O simplemente lo rechazarás, retirándote a la comodidad de creer que el mundo funciona según las reglas que te enseñaron en la escuela? Maquiavelo no juzgaría ninguna de estas elecciones. Simplemente observaría, con esa sonrisa leve del que sabe que la naturaleza humana no cambia, que los patrones se repiten, que el poder siempre encuentra nuevas máscaras para el mismo rostro antiguo. Y en algún nivel profundo, incómodo, inquietante, ya sabes cuál es tu respuesta. Ya sabes qué harías si tuvieras la oportunidad. Ya reconoces en ti mismo la capacidad de hacer exactamente lo que este texto ha descrito, si las circunstancias fueran adecuadas, si el precio fuera correcto, si la justificación fuera suficientemente convincente. Esa es la verdad final que Maquiavelo te obliga a confrontar. No eres fundamentalmente diferente de aquellos que ejercen el poder sin escrúpulos. Solo tienes menos oportunidad y quizás un poco más de miedo a mirar en el espejo.